El doctor Freddy, defensor del pueblo, está conectado con nosotros vía Skype. Aparte de lo que acabamos de señalar en la introducción, hace falta pedirle, doctor Carrión, su criterio sobre esto que, desde mi punto de vista, es una vulneración también de los derechos de los trabajadores. Sí, les permiten que hagan teletrabajo, que no vayan a las oficinas o a las empresas, pero les van a descontar el sueldo. Esto implica también disminución del sueldo, así lo dijo el ministro de Trabajo. Eso, desde mi punto de vista, es violatorio a los derechos del trabajador. ¿O no es así, doctor Carrión? Bienvenido, qué gusto escucharle. Buenos días, Washington. Muchas gracias por la entrevista. Definitivamente creo que debemos tener esta medida que es tan difícil, tan complicada y sobre todo es una medida que nos ha obligado que todas las personas, funcionarios públicos, empleadores privados, personas privadas, trabajadores, tengamos que generar esta nueva modalidad de trabajo como es el teletrabajo para garantizar la salud nuestra como la de las personas en general. Sobre la base de eso, uno de los aspectos fundamentales es justamente que este tipo de derechos o este tipo de actividad del teletrabajo sea garantizada y respetada. ¿Cómo? Garantizando obviamente el sueldo, el salario justo, es decir, no es una medida que ha sido tomada desde el punto de vista del trabajador. Por ende, al ser tomada una medida de extrema urgencia o emergente, se tiene que garantizar absolutamente todos los derechos de los trabajadores. De lo contrario, lo único que generaríamos es mayor inquietud, preocupación y sobre todo que la propia gente se resista a ir a sus casas, a sus lugares habituales de vivienda, porque en este caso tendrían que ser descontadas sus remuneraciones por jornada de trabajo diferiría. Creo que ese no va el concepto. El ministro de Trabajo seguramente quiero entender que se estaba refiriendo cuando exista una reducción de la jornada de trabajo, que en este caso, cuando hablamos del teletrabajo, no aplicaría. Liz. Pero el ministro ha dicho que si se trabaja menos horas, porque no sé qué tan posible sea medir el número de horas laborales en las determinadas áreas productivas, lo justo para el ministro, según la lógica del secretario de Estado, es que la remuneración disminuya. Sí, entendemos que la lógica es que el sueldo está en función de las horas de trabajo. Efectivamente, de acuerdo a una empresa. Es básicamente, yo creo que esto se aplica mucho más al sector productivo, en donde dependiendo del ritmo o de la producción como tal de dicha empresa, obviamente tiene que ajustar sus horarios. Hay muchas actividades que sí pueden realizarse desde la casa, pero hay otras no. El mismo hecho de la manipulación con las manos, de algunas actividades productivas, máquinas y todo eso, no se lo puede hacer directamente desde la casa. A control remoto tiene que ser una actividad directa. En función de eso, creo que la organización que puedan tener los distintos trabajadores con las empresas, con sus trabajadores, partirá de un acuerdo con ellos mismos para tratar de seguir manteniendo la producción, pero sobre todo sin afectar ningún tipo de derecho. Yo creería que la lógica tiene que ir en el sentido de garantizar los derechos de los trabajadores, para ello partiendo de un acuerdo básico entre trabajadores y empleadores. Ese En acuerdo, esto, Liz, ¿me sí, sigue igual. permites? Sí, Sigue. ese acuerdo debería ser recuperar las horas de trabajo que se van a perder luego de que se supere la emergencia sanitaria, pero desde ningún punto de vista disminuirle el ingreso al trabajador, porque eso le va a impedir abastecerse de alimentos, le va a desesperar y le va a hacer salir de su casa, que es lo que se pretende precisamente evitar, señor defensor del pueblo. Completamente de acuerdo con usted, Washington. Aquí el punto fundamental es garantizar las condiciones básicas para que el trabajador se sienta tranquilo, sin preocupación y mucho menos evitar de que éste pueda salir a su lugar de trabajo dado que se le va a reducir su remuneración. La idea siempre va a ser que si en estos momentos no podemos organizar el trabajo por jornadas o medias jornadas sin afectar el sueldo, pues luego la podamos recuperar. Aquí lo importante es que todos y todas tenemos que hacer un esfuerzo importante y mucho más el sector empresarial para tratar de garantizar que sus trabajadores perciban la misma remuneración, garanticen con eso el tener alimentos, el tener provisión de la comida para los suyos y de esa manera no tener que generar que los trabajadores decidan no quedarse en casa por ir a trabajar para efectos de que no se les descuente sus remuneraciones. Defensor, en otro tema, ayer vimos todos
con estupor, con admiración, con asombro, cómo vehículos del municipio de Guayaquil ingresaron a la pista del aeropuerto de esa localidad para impedir el aterrizaje de un vuelo de Iberia que venía con tripulación exclusivamente y para llevarse consigo 200 pasajeros aproximadamente europeos que tenían como destino ese continente y el plan era la reunificación familiar, que ellos puedan llegar a sus lugares de destino. Era un avión considerado un vuelo de emergencia. Sin embargo, en Guayaquil no se les permitió aterrizar. Ustedes como institución emitieron un comunicado rechazando este accionar. ¿Qué se puede esperar de este tipo de actitudes? ¿Qué sanción debe haber? ¿Debe o no debe haber sanción? Porque ya incluso hasta eso se discute a nivel de redes sociales, gente que justifica la decisión de la alcaldesa de Guayaquil. ¿Cómo mira usted este asunto? Muy preocupado, completamente preocupado, porque hemos visto que el afán de protagonismo político a veces nos lleva con este tipo de errores que tienen que tener una responsabilidad. Estamos hablando que en estos momentos el COE nacional es la única autoridad para dar cualquier tipo de instrucción o disposiciones que todos los alcaldes deben cumplir. De lo contrario, el día de mañana tendremos que el alcalde de un cantón del más alejado del país tomará una medida que incluso vaya en contra de los derechos de salud y de la vida de las personas y no podamos hacer absolutamente nada. En este punto es fundamental las instrucciones claras, las disposiciones claras, que sepamos que hay una autoridad nacional que está tomando las decisiones para todo el país y sobre la base de eso, alcaldes, prefectos y todas autoridades de eso deben subordinarse al cumplimiento de estas disposiciones. Nos ha llamado mucho la atención porque parecía una escena de una película de ficción, ver vehículos municipales entrando a la pista para impedir el aterrizaje de un avión que adicionalmente pusimos en riesgo la vida de sus tripulantes y además de la vida también de las personas que conducían los vehículos municipales. Este tipo de medidas deben ser sumamente pensadas. Había la disposición y la autorización para que ingrese este avión a llevar a las personas, a los residentes o a los extranjeros que se encontraban en el país, y eso no estaba afectando en lo absoluto la seguridad de la ciudadanía de Guayaquil. Se afecta muchísimo más cuando vemos vemos escenas, por ejemplo, en donde el bus o el bus municipal, por ejemplo, el sistema de transporte público de Guayaquil estaba rotado de gente. Cuando vemos, por ejemplo, que hay ciudadanía, tanto de Guayaquil como del resto del país, que no está tomando las cosas en serio y cuando se dispone a hacer fiestas, cuando se dispone a concurrir a espectáculos públicos o cuando está dispuesta a tomárselas como unas vacaciones, cuando esto es una medida de precaución. Yo creo que la responsabilidad de la alcaldesa, que lo ha dicho públicamente, debe ser establecida, determinada. Como Defensoría del Pueblo, vamos a hacer una vigilancia del debido proceso, es nuestra obligación de que este tipo de medidas tengan o deben ser investigadas y determinada su responsabilidad, porque se puso en riesgo la vida de los tripulantes del avión, tanto como de las personas que obstaculizaron la vía, la pista, del aeropuerto. ¿Qué va a pasar con los pasajeros que se quedaron literalmente varados? Ellos tenían como destino regresar a sus países. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Quién se va a hacer cargo de su estadía en el país, tomando en cuenta que no pudieron viajar? Ese es un problema adicional, por ejemplo, porque al encontrarse ellos también en Guayaquil generan costos y adicionalmente también el nivel exponencial de contagio se puede incrementar. Y esto a tono también, que valga la pena la reflexión, lo que nos está pasando con nuestros ecuatorianos que se encuentran parados en el extranjero. Es decir, el gobierno también tendría que tomar la misma medida y de la forma en que ha permitido que un avión de nacionalidad española y la aeronave de KLM vengan al Ecuador a recoger a los extranjeros y puedan ser llevados a sus países de origen, de la misma manera también podamos hacer para traer de vuelta a ciudadanos ecuatorianos que se encuentran en Miami, en Estados Unidos, en México, de estudiantes cuyos padres se encuentran bastante preocupados porque se encuentran a la deriva los estudiantes y sobre la base de lo cual no existe ningún tipo de información en nuestras embajadas y nuestros consulados. Creo que es necesario también, de la misma forma que hemos permitido de que aviones de aérea o de KLM vengan a retirar a los extranjeros que se encuentran en el país, también podamos aplicarlo y poder ir a repatriar a nuestros nacionales que se encuentran en los distintos puntos del extranjero, sobre todo Estados Unidos y México, que están en una situación bastante crítica. Bueno, en Argentina, doctor Carrión, hay cualquier cantidad de gente que se encuentra en esas mismas condiciones. Una cosa más, los derechos humanos
Los derechos de las personas también tienen que ver con su capacidad financiera de moverse en momentos de crisis. Y hay una explosión en las redes sociales que están solicitando al sistema bancario y cooperativo una moratoria financiera mientras pase la emergencia. ¿Es posible que se dé esto? ¿Debería darse? Doctor Carrión, usted como defensor del pueblo, ¿qué sostiene sobre el tema? Es necesario e inmediata esa medida. Yo creo que todos, absolutamente todos los ecuatorianos y ecuatorianas tenemos que arrimar el hombro. No es posible que si la gente se encuentra en estos momentos en su casa, que no tienen incluso empleo, el día a día de muchas personas, tomemos en cuenta esto, Washington, que es muy importante. Estamos hablando que cerca de 3 millones de personas son las que tienen pleno empleo, para los cuales, para quienes estar en su casa no les va a afectar en lo absoluto porque van a tener sus remuneraciones. Pero ¿qué pasa con todas esas personas que no tienen empleo formal, que son emprendedores, que viven el día a día, personas adultos mayores, personas en movilidad que están viviendo en la calle, las personas en la calle? Es decir, todos, absolutamente todos, estamos siendo afectados por esta pandemia y es necesario que el sistema financiero no solamente haga una moratoria respecto del pago de capital, de intereses, de los préstamos hipotecarios, de aquellos préstamos efectivamente de consumo, también las tarjetas de crédito, porque eso nos está llegando constantemente la notificación de hacer el pago, cuando sabemos que estamos en una emergencia en donde no se está produciendo, no se está trabajando, hay muchas personas que se encuentran en el desempleo y que con esta medida se complica muchísimo más su situación, y el sector financiero tiene que ser muy consciente, y no solamente con la rebaja o con la moratoria en el pago de las cuotas o de los créditos, tiene que ser pensada, y esto desde el punto de vista de la superintendencia de bancos, en una rebaja de las tasas de interés. Vivimos un país dolarizado, en donde los créditos, los préstamos son tan costosos que cómo es posible que tengamos para un crédito del consumo 16, 17%, cuando obviamente el préstamo de consumo nos permite agilizar la economía, comprar lo que se está produciendo. Pero adquirir un préstamo se ha vuelto tan costoso que es hora que se revean las tasas de interés, y sobre eso tiene mucho que decir el Estado ecuatoriano, la superintendencia de bancos, porque sabemos que de propia iniciativa va a ser muy difícil que las instituciones financieras decidan bajar o rebajar las tasas de interés. En eso tenemos que iniciar una cruzada a nivel nacional, como lo han hecho ya otros países, Washington. Si vemos el ejemplo en Italia, incluso en Estados Unidos, se ha dispuesto la rebaja de las tasas de interés. ¿Por qué el Ecuador no lo puede hacer? Mucho más si nos encontramos con una economía completamente dolarizada. Es necesario, a través del crédito, reactivarla, pero crédito con tasas de interés convenientes, prudentes, no de la forma como nos encontramos operando actualmente. Esa decisión, defensor, puede partir del gobierno nacional. ¿Puede el gobierno disponer que la banca actúe de esa forma? Debe hacerlo. Si toma otro tipo de decisiones que han sido en un momento de crisis valoradas, como el hecho de toque de queda, el hecho de la restricción de movilidad, el hecho de la cuarentena, ¿puede también a partir del gobierno nacer esta resolución, esta disposición más que resolución de que la banca sea solidaria, no piense como siempre en hacer dinero y más dinero cada vez, sino más bien en el bienestar de la ciudadanía en estos momentos tan difíciles? Debe hacerlo. El momento en que no lo haga, no va a haber créditos, no va a haber consumo, no va a haber producción. ¿Qué vamos a comprar si no hay dinero para hacerlo? Esta debe ser una medida completamente acordada con el sector financiero, es cierto, pero debe tomar la iniciativa y la disposición debe venir directamente del Ejecutivo. Y eso es algo que se lo debe hacer en el estado de emergencia. Mire usted lo que está pasando. Se están diciendo que para superar esta medida económica bajemos el sueldo de los trabajadores y empleados públicos el 20%, que despidamos, que achiquemos al sector público, pero nada se dice del sector financiero con esos créditos, esas tasas de interés tan fuertes que es imposible que podamos dinamizar la economía. Tenemos que verlo inclusive desde el punto de vista estratégico. Si no existe dinero para comprar, ¿qué van a producir las empresas? ¿Qué van a vender las empresas? Eso es tan lógico. Solamente el sector financiero es el que de una u otra manera ha generado unas grandes ganancias. En cambio, la mayoría del pueblo ecuatoriano es el que se encuentra despedido, sin empleo, con falta de provisión de los sistemas y de los servicios de salud. Es decir, la crisis que está viviendo el país debe ser equitativa.
Los que más tienen, por supuesto, que deben aportar más frente a los que menos tienen, y el Estado debe ser muy solidario en cuanto a la protección a aquellos grupos vulnerables que en estos momentos se encuentran sin ningún tipo de atención de parte del Estado. Bueno, señor defensor del pueblo, esta decisión evidentemente debe pasar porque haya un espíritu solidario del sector financiero, bancario y cooperativo también, evidentemente, porque usted sabe que en las cooperativas los préstamos son mucho más caros que en los propios bancos, llegan al 29-30%, que ojalá haya eco de lo que estamos diciendo para que sea todo el sector financiero el que en un momento determinado, que debe ser ya mismo, adopte la medida que estamos hablando, porque la situación apenas está empezando, estamos apenas a 3 días de cuarentena. ¿Qué pasará luego de una semana y de los propios 15 días que el gobierno ha dicho que tenemos que permanecer en casa? Yo le pido una reflexión sobre esto, señor defensor del pueblo, porque hace falta que las autoridades conciencien sobre lo grave que puede pasar si es que no se toman medidas como las que estamos analizando. Sí, definitivamente. Tenemos una gran preocupación. Vemos, por ejemplo, que el personal sanitario de salud pública no está teniendo, por ejemplo, con el uniforme o el material de protección necesario. Me ha generado muchísima preocupación ver cómo si algunos médicos, enfermeras, todo el personal de salud pública no cuenta con el equipo de protección para atender a las personas que se encuentran con el virus, con el coronavirus. Eso es muy preocupante porque lo único que estamos haciendo es exponiendo a nuestro personal tan fundamental para controlar esta epidemia o esta pandemia, perdón. Eso es algo que el Estado debe dejar a un lado, el cerco mediático a nivel de medios de comunicación o ruedas de prensa, decir lo que se está haciendo y concretar acciones más específicas de protección al personal médico, por un lado. Por el otro lado, y esto ya es para los gobiernos autónomos descentralizados, estamos hablando, por ejemplo, de personas de la calle, o le llamamos las personas de calle, personas adultos mayores en movilidad, que se encuentran obviamente también desprotegidos. Tomemos en cuenta que una persona que se encuentre con una o sea potencialmente contagiado, lo único que va a hacer es generar el contagio a todas las personas. Por lo tanto, aquí no se trata solamente yo me protejo y el resto que se vea cómo se protege. Tenemos que proteger también ese tipo de personas porque a través de ellas puede realizarse el contagio. Estamos hablando de las personas en movilidad, de la misma manera, las que están en calle, buscar los albergues. Por el momento estamos buscando de medidas alternativas y preventivas de corto plazo. Si en este momento podemos buscar un albergue en donde tener ubicados a todas las personas que se encuentran en calle, nos puede ayudar muchísimo. ¿Para qué? Para controlar esta epidemia. Y de la otra forma, lo que usted ha mencionado es completamente cierto. La preocupación de parte de esta institución de derechos humanos parte de la protección de los derechos de todas y de todos. Es fundamental que una vez que pasemos esta crisis, que la vamos a pasar juntos, pero una vez que la pasemos, nos sentamos, todo el país, ciudadanos y ciudadanas del sector público y del sector privado, a construir una política económica que nos permita superar la crisis, en donde no solamente la gente de a pie, el ciudadano común, el ciudadano que no cuenta con el poder ni financiero, ni político, ni económico, sino todos podamos sopesar la crisis y llevarla de acuerdo a nuestras capacidades. No se le puede cargar, y en esto siempre seré insistente, a la gente y a la ciudadanía que no tiene trabajo, que no tiene cómo comprar o llegar al fin de mes para cumplir sus necesidades básicas. Tenemos que ser más conscientes de que si no distribuimos la crisis y el peso de la crisis, el país no va a tener ningún tipo de solución. No le digo ni al mediano ni a largo plazo, al corto plazo veremos situaciones tan críticas que generaremos realmente un caos institucional a nivel de todo el país. Defensor, usted pidió en un comunicado medidas más drásticas para contener la propagación del virus y el gobierno ha adoptado algunas disposiciones un poco más radicales y obligado, en cierta manera, a la provincia del Guayas a hacer lo propio. ¿Cree que falta algo más por hacer? ¿Cree que las medidas que se han adoptado hasta el momento son las adecuadas, las correctas? ¿Qué más faltaría por hacer? Bueno, justamente cuando veíamos que el brote que estaba incentivándose era en Guayaquil prácticamente, y ante todas las manifestaciones que se venían dando de que la ciudadanía no se lo estaba tomando en serio a esta pandemia, obviamente que se le exigió al gobierno nacional tomar medidas mucho más drásticas. Creo que el hecho del toque de queda también en Guayaquil ha aplicado
a partir del día de ayer y eso también va a generar en el control del nivel de contagio. Es fundamental que tengamos, no solamente en Quito o Guayaquil, sino a nivel país. Estamos reportando y nos están llegando una serie de denuncias de que ciertos alcaldes lo que hacen es prohibir, por ejemplo, la movilización a través de poner toneladas de tierra o de arena para impedir el tráfico. Esto no se puede hacer tan desordenadamente. Se necesita el principio de autoridad que empiece a regular y para lo cual tiene que haber una planificación adecuada. Frente a esta emergencia tiene que haber una planificación. La planificación debe partir del toque de queda, de la prohibición de la movilización, salvo indudablemente aquellas actividades que están continuando, como el tema del sector productivo, para que obviamente tengamos los artículos de primera necesidad. De la misma manera que la movilización del personal médico a los distintos lugares de su trabajo. Es decir, tenemos que asegurar de que el país continúe marchando en aquellos aspectos o sectores que se ha determinado que son vitales para que no generemos la crisis que ya se está generando con la escasez. En algunos lugares hay escasez de alimentos, en otros hay especulación de alimentos. Todo eso tiene que ser de una u otra manera controlado con el Estado. La mejor manera es tener una autoridad firme, decidida, pero sobre todo también con actitudes y con decisiones que se las haga cumplir y respetar. De lo contrario, lo que hemos visto el día de ayer en Guayaquil se volverá a repetir en cualquier alcaldía, en cualquier cantón, que se considerará que podrá tomar cualquier tipo de decisión sin necesidad de coordinar ni mucho menos acatar las disposiciones nacionales. Ahí cabe la pregunta y la inquietud que tengo desde el día de ayer, señor defensor. ¿Por qué no se está convocando a los comités de operaciones emergentes de las provincias? No lo sé si lo han hecho a nivel de otras provincias, pero al menos el comité de emergencia de Pichincha no ha sido convocado al COE nacional. Y eso está evitando justamente esta posibilidad de coordinación que usted señala para evitar la anarquía, que en una alcaldía determinada comiencen a colocar tierra para que no ingresen los vecinos, etcétera, etcétera. Deberían estar todas las instituciones y mucho más las entidades gubernamentales integradas al COE nacional. ¿Qué le parece, señor defensor? Pero por supuesto, por eso está dentro de la ley la facultad y las obligaciones de cada uno de los COEs provinciales. Los COEs provinciales son la autoridad a nivel provincial, pero lamentablemente, Washington, tengo que decirlo, por ejemplo, hablemos de Imbabura. El gobernador de Imbabura no se lleva con la alcaldesa de Ibarra. Diga usted, ¿cómo podemos coordinar una medida en beneficio de la ciudadanía si la primera autoridad provincial en Imbabura no la convoca la alcaldesa? Debemos dejar a un lado el sesgo político en estos momentos. Aquí lo importante es sumar, pero sobre todo, y lo más importante es que las decisiones sean claras, comprensibles, informadas a toda la ciudadanía, de tal manera que ninguna alcaldía se salga de su competencia y amenace inclusive con la unidad y sobre todo con la claridad respecto de la información. Hemos visto, y aquí en Quito pasó lamentablemente este hecho, entre el municipio y el COE nacional, que toman una medida, yo diría que en el caso de Quito se tomó una medida que no fue comunicada oportunamente y eso también genera confusión. Hemos pedido desde la Defensoría del Pueblo que las autoridades nacionales competentes para tomar y administrar esta crisis lo hagan de una manera clara, que informen a la ciudadanía a efectos de no generar confusión. Lo peor que le puede pasar al país en estos momentos tan difíciles es que no nos pongamos de acuerdo en quién toma la decisión y qué tipo de decisión también se toma. Porque no, de lo contrario, como digo, tenemos 221 municipios, entonces cada municipio hará y deshará de acuerdo a su libre criterio y eso no puede operar en un país donde tenemos una emergencia nacional y es el gobierno el que debe tomar el liderazgo y aquella persona, funcionario público, que incumpla una disposición del COE, también tiene que tener la responsabilidad y la sanción respectiva, sino de lo contrario, todo mundo hará lo que a bien tuviere sin ningún tipo de responsabilidad y sanción y por lo tanto lo único que generaremos es mayor descontrol, desorden y eso creo que es lo peor que le puede pasar al país en esta crisis. Muy bien, muchas gracias al señor defensor del pueblo Freddy Carrión por haber atendido esta llamada y nosotros estamos ya en la parte final, pero antes de despedirnos, gracias doctor Carrión, quiero recomendarles... A ustedes, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias doctor. Una linda tarde. Claro, quiero recomendarles que consuman café Pioir, el primer café desarrollado para satisfacer su paladar
y para brindarles salud y bienestar cada día. Café Pioir, mucho más que sabor. Y claro, mientras hacíamos la entrevista con Liceña vía Skype, me parece que vi por ahí a un lindo gatito, ¿no? Mora la cosa sale de control. Se pasó por ahí, oí una cola que apareció y estaba así tratando de que se vaya, pero es mi compañero, así es que lo siento, lo siento. Esa es una de las cosas que no se pueden evitar cuando se hace teletrabajo, para que veas, el gato también quiso ser protagonista de esta jornada informativa. Bueno, nos vamos, Lisset, nos vamos hasta el mediodía contigo, en la tarde, 17 horas, tercera emisión. Un gusto haberles acompañado, amigas y amigos. Muchísimas gracias, Guacho. Amigos, que tengan una excelente jornada. Nos escuchamos y nos observamos a través de redes sociales a las 12 horas en la segunda emisión de Punto Noticias y un poquito un poquito antes en los microinformativos. Un abrazo, hasta pronto. Igualmente. Chao.